bueno, voy a presentar al magíster David Espinosa Somocurcio, que va a venir con un tema muy interesante, el reto ético del Bicentenario. ¿Estamos los administradores a la altura de nuestra época? Les voy a dar una breve introducción. Él es candidato a PhD en Gobierno de Organizaciones por el PAD, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, máster en Filosofía en Antropología Filosófica por la Universidad de Piura, graduado con calificación summa cum laude, licenciado en Administración por la Universidad Andina del Cusco, graduado con distinción y honor al mérito. Asimismo, es certificado por la International Coach Federation, director de desarrollo de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR en Cusco, empresario fundador de CAMAC, con 9 años de experiencia en consultoría en cultura y filosofía organizacional. Asimismo, ha sido docente invitado por varias universidades nacionales, asimismo también hay en la que incluye la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Hola David, ¿puedes escucharnos? Hola Shirley, muy buenas noches y sí, te escucho perfectamente. Listo, te doy el pase entonces para que puedas continuar. Encantado y muy agradecido por toda la organización de este encuentro de licenciados en administración. Encantado de poder presentarme en vivo ante más de 70 colegas, acabo de ver el número, y bueno, y ahí en Facebook también van sumando, ¿no? Después, los que verán en diferido también los enfrentaré a la misma pregunta de esta noche, ¿no? ¿Estamos a la altura? Es una pregunta picante, provocadora. No espero, no espero que sea de otro modo. Es mi intención. Así es como quise venir hoy día. Con una actitud eh, desde la humildad, desde la humildad más certera que nos enfrenta con nuestras propias falencias personales y por supuesto como sociedad. Así que permítame preguntarles, queridos colegas, ¿estamos a la altura de nuestra profesión? ¿Estamos a la altura de ser quienes habitemos el bicentenario de nuestra patria desde lo que podamos aportar como profesionales? Por supuesto que no es una pregunta menor, todo lo contrario. Dicen que las buenas preguntas son así, se plantean súbitamente un viernes por la noche, quizás con una cerveza entre amigos, pero son las que de verdad importan y ante las cuales tenemos que estar más preparados. Yo quisiera preguntarles, no espero ninguna respuesta en vivo, por cierto, pero quisiera preguntarles si conocen el caso Braniff. Si yo les hablara de ese famoso caso dictado en Harvard en la década de los 80, ¿cuántos de ustedes entrarían a ese debate, ¿no? Que era lo que el director ejecutivo de Braniff Air Corporation debía haber hecho. Como bien saben, en Harvard, para enseñar negocios, se acostumbra a utilizar el método del caso, un método eh, inmersivo, que hace que cada alumno se ponga en los pies del decisor, se moje. Yo creo que es lo más importante para poder aprender, mojarse. Y, y tenga la valentía y la información suficiente para poder tomar una decisión. Creo que por ahí pasa el, el eje de la formación de un directivo, ¿no? Que sepa tomar decisiones. Y este caso no era una excepción. Por supuesto, enfrentaba al directivo a una disyuntiva ética que quizás nos pueda parecer fácil de resolver hoy, ya en la tercera década del siglo XXI, pero que no está de más recordar, ¿no? ¿Por qué es que generó una crisis allí en Harvard Business School, la mejor escuela de negocios del mundo, en 1986? Y me remito a los hechos, me remito a un libro escrito por un ex profesor de la Harvard Business School, Amitai Etzioni, un judío graduado de la Universidad de Jerusalén que fue a vivir a Estados Unidos y después de una estancia en la Columbia University, se lo jalaron a Harvard y llegó a enseñar allí. Curioso, por demás, que la formación de Amitai Etzioni sea la de un sociólogo. ¿Mm? No era un administrador, no era un economista, no era gente del mundo de empresa, era un sociólogo. Lo mismo, y con ese mismo
mm, color me atrevo a hablar esta noche, ¿no? Porque claro, yo soy colega vuestro, soy licenciado y estoy colegiado en nuestra Corlat, pero también tuve esos estudios en filosofía que no deberían parecernos tan extraños, todo lo contrario. Pues bien, Amitai Etzioni, sociólogo, era invitado a Harvard para enseñar cursos de comunitarismo. Y él describe que en 1986 hubo una crisis en torno al caso Braniff, del cual les estaba hablando hace unos minutos. Para los que no lo saben, el caso Braniff consiste en una llamada telefónica que hace un potencial accionista al CEO, al director ejecutivo de Braniff. En ese momento, Braniff estaba al borde de la bancarrota. Eh, Literalmente le quedaban meses con el dinero que tenían para mantener la operación y no había un horizonte esperanzador, sea para los accionistas, sea para los colaboradores, sea para los clientes. Y bueno, el director ejecutivo recibe una llamada y este potencial accionista le dice, mira, puedo invertir, tengo dinero. Lo que no sé es si ustedes van a seguir volando. Entonces, el director ejecutivo podía responder de modo catastrófico, pesimista, mira, la verdad es que esto no da para más y por más que metas dinero, nos vamos de pique a la bancarrota. Podía haber dicho también un no sé y transmitir inseguridad. No sé, la verdad es que no sé qué vaya a pasar más adelante, ¿m? Porque incluso si es que el accionista inyectara capital, quizás podían volver a intentar la operación. O la tercera opción era directamente decir, mira, no te preocupes, tú coloca el dinero y nosotros seguimos volando. Aún sabiendo que eso en ese momento era una mentira y potencialmente quizás no se podía lograr como promesa. Entonces, en el claustro de Harvard, ya se podrán notar, ustedes imaginando, Porter en ese momento tenía 29, 30 años recién y estaba introduciendo su curso de gestión estratégica, que después fue el paradigmático. En un rato hablaré de eso. ¿Y qué tiene que ver todo esto con estar a la altura? Entonces, Amitai Etzioni, en el capítulo octavo de su libro, My Brother's Keeper, el guardián de mi hermano, describe esta situación bajo el título Harvard, una ética particular. Y describe que los profesores no sabían qué responder. Que se generaron tres bandos entre los propios profesores. Había profesores que argumentaban que se tenía que mentir, porque entonces el director ejecutivo cumplía el resultado. Había otros que decían, mira, lo mejor es que diga no sé y que dé una esperanza. Pero ¿en base a qué daría esa esperanza? Y la tercera postura era, no, tiene que decir la verdad, aunque eso signifique matar a la empresa antes de tiempo o antes del tiempo posible. Interesante reflexionar en torno a por qué la mejor escuela de negocios del mundo se enfrentaba a este dilema ético y por qué no lo tenía claro. Y más interesante aún, que cada uno de nosotros se pregunte, ¿tú qué harías? ¿Aceptarías el dinero? ¿No lo aceptarías? ¿Lo aceptarías con una condición? Y me parece particularmente relevante describir esta crisis a la luz de lo que pasó luego en la década de los 90. En la década de los 90, el curso de ética de Harvard estaba desterrado. No se enseñaba ética. En tiempos pasados, te estoy hablando desde 1913, fundación de Harvard, hasta precisamente la década de los 80, el curso estrella de la mejor escuela de negocios del mundo se llamaba Business Policy o política de negocios, que daba una visión de la empresa al servicio de la sociedad. De allí policy, en su sentido clásico, en su sentido griego. El servicio a la sociedad. Sin embargo, a medida que, bueno, evolucionó la Guerra Fría, creció la competitividad estadounidense en el mercado mundial, apareció además la competitividad japonesa. A medida que
el mercado global se expandía y el comunismo soviético se iba desinflando, el espíritu de los tiempos desplazó el curso de Business Policy, lo desplazó para introducir el famoso curso porteriano de Strategic Management o Administración Estratégica, que nosotros lo conocemos de sobra. ¿Y por qué lo conocemos de sobra? Porque nos han enseñado con ese paradigma. Voy adelantando algunas preguntas relevantes para el reto que tenemos hoy como peruanos y como administradores en torno a nuestro desconocimiento general de la ética. Y perdonen el atrevimiento, pero hay que ser justos en reconocer que nuestra formación profesional no ha tenido cursos específicos de ética. Volveré a ello más adelante. En los 90, Harvard ya no tenía business policy, ya no tenía una concepción de la empresa, de la organización empresarial al servicio de la sociedad, sino que había mutado su visión hacia la competitividad. Hacer negocio entonces, ¿qué era? Era ganar a tu rival. Y lo dice el título del curso de Porter, Strategic Management, lo estratégico. Resulta por demás interesante acudir nuevamente a los clásicos, concretamente a Aristóteles en Ética Nicómaco, cuando describe que la estrategia es un arte, por supuesto, que debe estar subordinado a la política, no entendiendo la política como la caricatura que vemos hoy en televisión y redes sociales, sino la política en su sentido original, alcanzar el bien común. Entonces, la estrategia está subordinada al bien común. Pero, insisto, en la década de los 90, como ya lo anticipaba Etzioni en esa crisis del caso Braniff, en la década de los 90 no había mayor vestigio de esa visión al servicio de la sociedad. Vamos a ver, echar un vistazo al 5% de los mejores alumnos de Harvard en esa década. Y a la cabeza, Jeffrey Skilling. Por ahí algunos que conocen la historia de Enron ya saben por dónde van estos disparos. Como saben, Enron en el 2001 quebró y pasó a ser sinónimo de la estafa más grande ocurrida en Estados Unidos. ¿Quién era el director ejecutivo de Enron? Jeffrey Skilling. También está el caso de Madoff y el caso de otros colegas suyos, no solo provenientes de Harvard, pero hay que reconocer que Harvard siempre ha llevado la delantera paradigmática en cómo se enseñan negocios. Pero de ese 5% de los mejores alumnos, muchos de ellos terminaron llevando a cabo prácticas fraudulentas. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Me parece por demás interesante analizar concretamente el caso de Enron. Enron, hacia el 2000, hacia cerrar el 2000, venía de ser la séptima empresa más grande de Estados Unidos. Te estoy hablando de los Estados Unidos del 2000. Recuerda cómo era eso. La potencia que tenía Enron en la sociedad actual y el halo que por supuesto nos ha dejado. Y no solo eso, venía de ser además durante 5 años consecutivos la empresa más innovadora del mundo en el sector energético. Muy inteligentes. Jeffrey Skilling fue una persona muy inteligente. Idearon un banco de gas, algo totalmente novedoso para ese momento. Y sin embargo, los podríamos recordar como grandes genios. Mira, Jeffrey Skilling alcanzó a ser a sus 26 años, 26 años, el socio más joven de la historia de McKinsey & Company, precisamente por su gran rendimiento como estudiante de Harvard. McKinsey & Company es una de las más grandes consultoras de Estados Unidos. Y sin embargo, hoy se le recuerda como el principal estafador
del continente norteamericano. Dura etiqueta para un alumno excelso, graduado summa cum laude y con honores. E insisto en mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los más inteligentes se volvieron los más corruptos? Por supuesto que podemos echar la vista unos años después, no está tan estudiado todavía, falta horadar más en lo que pasó en el colapso de Lehman Brothers. Y por supuesto lo que está pasando en el Perú y en toda Latinoamérica por Odebrecht. Caso por demás conocido y que uno tiene que reconocer que hay una inteligencia práctica en acción. Sabiduría en absoluto, no la hay. Hay maldad. Pero han puesto en práctica una inteligencia capaz de hacerles ricos, millonarios, multimillonarios, a costa del robo. Cuando Etzioni, en los 80, discutía en torno a cuál era la solución correcta al caso Braniff, uno de los bandos, que fue el que después tuvo éxito en la propia escuela, fue el que entendía la ética como consecuencialista, es decir, depende de lo que vaya a ganar con mis actos. Si diciendo la verdad voy a ganar, entonces mi ética utilitarista, consecuencialista, lo valida, porque es lo correcto. Para gente con esa estrechez mental, lo correcto es ganar a pesar de que mienta, y solo decir la verdad si le es conveniente. Etzioni viene de una escuela más kantiana, más deontológica, más de la norma, más de preservar la comunidad. Y él estaba en contra de la mentira en todas sus formas. Y apenas le apoyaron 2 colegas, con miedo, con miedo. Insisto, todo esto está en el libro My Brother's Keeper, capítulo 8, Harvard, una ética particular. Se lo recomiendo. Entonces, podríamos detenernos a pensar al respecto, ¿no? ¿Por qué hay tanta ausencia de ética en la enseñanza de los negocios? Ha habido un cambio de paradigma, por supuesto, pero me parece que tiene que ver con que también quienes han tomado las decisiones no estuvieron a la altura del significado de empresa en el horizonte de la historia. Me parece que eso aplica también para muchos de nosotros como funcionarios públicos. La ausencia de ética en nuestra formación es patente. Y no solo nuestra, me refiero a ti y a mí, sino a nuestros conciudadanos, que lamentablemente reciben vacunas a escondidas. La falta de ética parece ser una plaga. ¿Pero por qué? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer al respecto, ¿no? Me parece oportuno hacer una breve parada en este punto para crear una historia en paralelo. Volveré a esto que les estaba comentando de Harvard, Etzioni y su ética particular. Pero si tú no conoces el caso Braniff, si tú no conoces el caso de Enron, si no sabes quién es Jeffrey Skilling, es probable que te haya agarrado con la guardia baja. Y por supuesto, después entrarás a Google, lo podrás buscar, profundizar en el tema y sacar tus propias conclusiones. Pero si hay conocimientos anteriores que no soportan este diálogo, probablemente yo me quede en monólogo. Porque entonces no estaríamos a la altura de la conversación. Me parece un punto fundamental detenernos a reflexionar en esto. Porque estar a la altura significa principalmente poder comprender algo. Y lo decía en una conferencia hace una semana. La etimología de comprender es muy valiosa para entenderlo. Con viene el latín junto a, proximidad.
y pre-pasado. Es decir, estoy junto a ti en el pasado. Tengo proximidad con tu historia, con tu narrativa previa. Comprender significa venir acompañándonos desde antes. Entonces, esa figura se va clarificando. ¿Qué significa estar a la altura de comprender la historia de Enron, de Jeffrey Skilling y de Tzioni? Significa involucrarse con sus historias pasadas, para que el punto que estamos construyendo tenga profundidad, porque sin profundidad estaríamos perdidos. Me parece que lo explica mejor un escritor italiano contemporáneo, Alessandro Barico. Lo puedes buscar. Su obra se llama Los Bárbaros y Barbieri en italiano. Y en ella, Barico describe al sujeto contemporáneo como un surfista. ¿Mm? Imagínate a Sofía Mulanovich corriendo una ola. ¿Dónde están las olas? Barico acertadamente lo grafica en el rompiente del mar, allí donde el agua se encuentra con la costa, allí se forman las olas. Y dice, el hombre contemporáneo es un surfista porque tiene que estar subiendo a una ola tras otra, una ola tras otra. Tienes que estar en forma, porque si no, el mar te bota y te devuelve a la costa. Y sí, unos podrían entender que estar a la altura del tiempo significa correr las mejores olas, las olas más altas, las más atrevidas, tener tu despacho en el último piso de un ministerio, estar en la cima de Google. Y no les falta razón, pero es insuficiente razón. Porque hay que ser conscientes que el océano no se agota en sus olas, va mucho más allá. Y las olas son apenas lo más próximo que hay a la Tierra. Comprender entonces significa ir más allá de las olas. Significa aventurarse adentro, mar adentro, en el vasto océano del conocimiento humano para entender por qué las cosas son como son. Y entonces esa persona puede decir que está intentando estar a la altura. ¿Y por qué digo esto? Por una apreciación muy sencilla. Estar en un lugar requiere un sentido de orientación. Estar donde estás no significa una presencia física sin más. No significa estar arrojado en el universo. Estar es ser consciente del lugar donde se está. Me recuerda lo dicho por Ortega y Gasset hace poco más de un siglo. No saber lo que nos pasa es parte importante de lo que nos pasa. Y el ejercicio de humanizar nuestro presente está en darnos cuenta qué me está pasando, dónde estoy. Porque si no, las olas me están revolcando. Y ni siquiera soy capaz de subir una ola, mucho menos de romper el mar y adentrarme allí donde lo puedo comprender. Desde luego que no podemos comprender el océano de manera absoluta, escapa de nuestro intelecto, nos supera. No sé si en algún momento han tenido la oportunidad de navegar en alta mar y sentirse minúsculos, que lo somos. Entonces, ¿cómo podría yo estar allí, en la profundidad del océano, queriendo comprenderlo todo? No se puede. Y sin embargo, estar a la altura significa estar dispuesto a estar allí, en medio del mar, ubicado. ¿Cuál es la respuesta a esta paradoja? Simple. Uno tiene que integrar otras perspectivas. Estando yo en el mar del conocimiento humano,
de Harvard y su ética particular y el impacto que eso ha tenido en nuestra propia educación latinoamericana de la visión organizacional, estando yo en esa lectura, poder apreciar la lectura del otro, porque es la única manera de enriquecer mi propia postura. En una palabra, dialogar. Y esto es muy bonito porque estar a la altura implica la capacidad de dialogar. Uno solo no puede estar a la altura. Necesita un conciudadano, otro peruano, otro colega, con el cual pueda enriquecer este diálogo. Y este diálogo, ojo, no se trata de verborrea, ni charlatanería, ni monólogo, de uno que habla y aturde a los demás. Paradójicamente, creo firmemente que la educación de la ética no es catedrática, sino que es dialógica, es decir, se aprende hablando. Por eso los mejores maestros éticos son quienes nos dan el ejemplo. Porque ese diálogo, que en gran medida es disposición de escuchar, ese diálogo conduce a la reflexión. Y esta reflexión a un saber comprensivo. Porque, ¿qué es lo que pasa si no tenemos un saber comprensivo de nuestra realidad? La perplejidad. ¿Qué es la perplejidad? Sino estar perdido en el tiempo. Sino el no saber dónde estoy parado. Porque mi tiempo me supera. Y más aún, urgente hoy, porque esta perplejidad es del día a día. Estamos perplejos por la crisis ética y política que atravesamos como país. Estamos perplejos, desorientados, no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Déjalas solas. Entra. Porque hacer filosofía no es mérito de 4 gatos, sino de todos nosotros como profesionales. Y entonces podremos estar a la altura de un bicentenario. Esta perplejidad es el día a día para nosotros. No solo en lo ético, también en lo tecnológico. También al ver generaciones que irrumpen rápidamente en nuestra actividad profesional. Por supuesto, en nuevas metodologías estratégicas, en nuevas metodologías de contribución social. Estar a la altura implica tener profundidad en todos estos tópicos. ¿Y cómo anulamos esta perplejidad? ¿Cómo nos orientamos? Siendo humanos. ¿Qué es lo más humano que podemos hacer sino pensar? La filosofía, por supuesto, es aquello que nos permite estar presentes en nuestro tiempo. No podemos renunciar a ella. La necesitamos. Quien argumentaba equivocadamente que la filosofía ha muerto, no está a la altura de esta humanidad. Se le va de las manos. Pero no solo la filosofía, la historia. ¿Cuántos de nosotros, quizás más jóvenes, han estado en las marchas de noviembre? Por poner un ejemplo rápido. Que tampoco hay que ser mezquinos y decir que no se logró nada. Y sin embargo, las preguntas reales son, ¿para qué? ¿A dónde? ¿Cuál era el propósito? Y más importante, ¿de dónde viene esa marcha? Pero ¿qué tal si preguntásemos por el limazo de 1964? ¿Serían capaces de estar a la altura? ¿Mm? O la propia marcha de los 4 suyos del 2000. Reflexiones que tenemos que tener presentes hoy, porque no estamos siendo proactivos, únicamente reactivos.
Y la historia nos aporta esa reflexión. Es necesaria. Y la historia de nuestra profesión, la historia de lo que pasó en Harvard, no solo en los 80, sino en los 80 años anteriores desde su origen. Pero quizás la más bonita es la literatura y el arte en general. Tener profundidad, sí, de literatura técnica en nuestra profesión, pero también de literatura antropológica y conocer la realidad humana. Porque no podemos negar que ser administradores siempre nos vincula con personas. Y ya lo decía Chester Barnard en 1938, un libro buenísimo que también se lo recomiendo. The Functions of the Executive, las funciones del ejecutivo. Entonces, él decía que no hay decisión que tome un directivo que no responda de modo implícito cómo trata a sus personas, sea como un recurso, sea como mano de obra, o sea como una persona. Me voy aproximando al final de esta pequeña disertación sobre si estamos o no a la altura. Y retorno a la figura del diálogo, porque es en el diálogo que alguien descubre si se está o no a la altura. Muy fácil, ponte a hablar con alguien. Y esa expresión tan castiza, esa conversación no está a mi altura. Uno puede reconocer eso con humildad y decir, ese diálogo me supera, no tengo suficiente conocimiento para continuar este diálogo. La educación debería formarnos para continuar diálogo, porque de lo contrario estamos sujetos al dictado y entonces a la dictadura del dictador, porque los dictadores solo tienen espacio ante gente que no está a la altura. Lo hablaba con un amigo, doctor en filosofía política, de la Universidad de Navarra, que es venezolano, un hombre con mucho mundo, que estudió en Londres, estuvo en España, estuvo acá en Perú, y ahora está en su natal Venezuela. Y me decía, es que no estuvimos a la altura, y les quitaron el poder. Estar a la altura es un ejercicio de proactividad. Ahorita voy con las preguntas, Milton. Vamos a discutirlo ahorita. Déjame cerrar. Voy, insisto, en la figura del diálogo. Mira, ¿cómo saber si alguien está a la altura? Simplemente entabla un diálogo y evalúa si se puede llevar. Obviamente hay diálogos que están por debajo de la altura. Tú vas a decir, no voy a poner ese nivel. También, también. Pero me parece mejor enfocarlo como un cuento, como una historia. El diálogo como algo a contar. Y en palabras del filósofo español Higinio Marín, quien no tiene nada que contar, al final no cuenta. Yo creo que esa sentencia declara el propósito de esta conferencia. Estar a la altura significa tener algo que contar. Esta perplejidad la nombró Zygmunt Bauman, otro que les recomiendo mucho, la nombró sociedad líquida. Y es una caricatura de esto. La verdad es que estamos en una sociedad que a su vez está dentro de una licuadora. ¿Qué hacer entonces? Estar a la altura, detenernos a pensar, reflexionar y tomarnos en serio nuestra humanidad y nuestra peruanidad. Hoy más que nunca, el Perú necesita de gente que piense. Así que preguntémonos nosotros si estamos o no a la altura. Pues ha sido un gusto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y estaré encantado de discutir las preguntas. Muchas gracias.
Súper, muchas gracias a ti, David. De hecho, bastante reflexivo. Bueno, tenemos dos preguntas. Nos comenta Milton. Disculpe, ¿por qué usted dijo que no seamos mezquinos para decir que no se logró nada en la marcha de noviembre? Muchas gracias, Milton. Veo más abajo que nutres más tu pregunta. Desde mi punto de vista, ¿qué se logró en la marcha de noviembre? Te digo, al menos esta cámara, bueno, ahora voy con esta cámara. Milton, al menos se logró una reacción. Es lo mínimo que hay que, lo mínimo quizás lo máximo, ¿no? Pero al menos hubo una reacción. Una reacción puede ser entendida como logro. Bueno, quizás no, quizás no. Simplemente es una consecuencia de un vaso que no aguanta más líquido y se terminó por rebalsar, ¿no? Pero, pero de alguna manera me parece que una clase política que se olvidó de hacer política sintió miedo. ¿No? Y eso no es para nada deleznable. Creo que van por ahí, Milton. Si quieres continuar el diálogo, estaré encantado de escuchar tu réplica. Eh, pero bueno, yo lo dejo ahí. Al menos se logró una reacción. Al menos se logró una reacción. Y claro, lo más importante es sostener la reacción y volverla en proacción. Porque si no, no estuvimos a la altura. Se podría entender incluso una manipulación, ¿no? Pero claro, está en nosotros cambiar eso. ¿Cómo? Tomando acciones concretas por cambiar nuestras instituciones. Ahora, Milton, cambiar nuestras instituciones no es palabra al aire, ¿eh? Porque implica primero que nada cambiarte tú, cambiar yo, cambiar tu familia, cambiar nuestras propias actitudes que no nutren a la sociedad. Y entonces después tiene un mayor sentido hablar de la política en general, ¿no? Pero lo dejo ahí, Milton. Si tienes una réplica, estaré encantado. Muchas gracias. Shirley. Buenazo, muchas gracias, David. De hecho, bastante reflexivo el cuestionarnos y saber si estamos a la altura. Es una parte muy importante de nuestra formación directiva. Y bueno, con esto concluimos nuestra jornada de toda la semana. A ver, David, si tienes unas palabras, por favor. Sí, claro, claro. Muchas gracias, Shirley. Sabes que, aprovechando que están nuestros colegas conectados, y claro, como anticipaste, yo tengo la fortuna, que siempre es una fortuna tener trabajo. Bueno, trabajo en una universidad de España y soy responsable del desarrollo de la región Cusco, ¿no? Y dentro de esto hemos podido gestionar unas becas. Bueno, esa es gran parte de mi trabajo, ¿no? Articular que profesionales cusqueños puedan formarse, eh, si es posible, con un nivel de educación europea vigente y que esté a la altura, pues, de la humanidad que vivimos, ¿no? Entonces, como pueden ver en su pantalla, hemos preparado una carta dirigida a nuestra decano, señora Ruda Alarcón, de mi mayor consideración. Por medio de la presente me es grato saludarla a fin de hacerle llegar nuestras felicitaciones por la organización de este foro. Asimismo, aprovecho la ocasión para presentarle nuestro compromiso de hacer accesibles nuestros estudios universitarios de posgrado a todos vuestros colegiados a través de becas parciales, en señal de la colaboración que nuestra universidad desea brindar hacia los administradores de la región Cusco. Señora Decano, para mí es un honor como colega, como parte de la familia administrativa de Cusco, poner mi labor al servicio de nuestra deontología. Y creo que cualquier profesional tiene que ser proactivo, no reactivo, ¿no? Ya lo venía diciendo. Y en esta proactividad hemos gestionado estas becas parciales para todos nuestros colegas. Recuerden lo que decía Marx acerca de los filósofos anteriores, de los socialistas que le precedían y del propio Feuerbach. Decía que la filosofía no sirve para transformar el mundo. Yo creo que hay que revelarnos a esa idea y que la filosofía sea práctica encarnada. O sea, no hay mejor práctica que una buena teoría. Y cuando alguien estudia filosofía, sabe esto. Sabe que una buena filosofía te conduce a la proactividad. Por eso es que
señores, todos los que estén dispuestos a optar por una beca con nuestra universidad, estaré encantado de hacer todas las gestiones pertinentes para que así sea. Shirley, estaré agradecido si puedes compartir el link que tienes acá, encabezarlo, ¿no? En los Claro, comentarios para que sea un acceso más fácil para nuestros listo. colegas. De Y igual aprovecho, forma también, discúlpame, lo vamos a enviar al correo de cada uno de los que se han registrado para que puedan tener también la información al acceso y también a nuestros canales que son los grupos de WhatsApp para que puedan tenerlo ahí a la mano. muchas gracias. Y también a Nilda, que me ha dado sus saludos. Y bueno, a ti las gracias por estar presente y soportarme un rato, Nilda. Y lo propio a Marideli, que también, bueno, mi gratitud hacia ti, Marideli. Eh, Sería Tenemos extraordinario. una Sí, sí, pregunta, David, de Milton. Nos ok, comenta, ok. usted dijo que tenemos que estar preparados y a la altura. Creo que eso nos falta a todos los jóvenes y a profesionales que nos estamos formando para buscar un cambio en nuestra sociedad. Milton, mira, la razón humana no se limita al intelecto, entonces estar a la altura, mm, y lo que tú echas en falta en este párrafo, mira, estar a la altura no solo es una comprensión intelectual, esto es muy importante, sino principalmente es una disposición de la voluntad. Entonces, quizás cuente mucho, bueno, evidentemente cuenta mucho, pero quizás cuente más querer estar a la altura que estarlo en la práctica. Entonces, Milton, si tienes el ánimo de hacerlo, estaré encantado de continuar el diálogo en otro espacio. Podemos seguir conversando y con cualquiera que esté interesado en estos tópicos, porque lo más importante es querer estar a la altura, más que estarlo. ¿Mm? Y Marideli decía, sería extraordinario que todos cambiemos nuestra manera de pensar, pero tenemos dos ideales, así como izquierda y derecha. Sí, pero las dicotomías, Marideli, habitualmente son ejercicio de la manipulación. Los dilemas, es decir, o solo tengo A o solo tengo B, a veces acusan nuestra falta de creatividad. Y hay que dejar de ver las cosas en blanco y negro y ponerle matices. Porque además, entre los matices están los colores. Y la vida tiene que tener colores, Marideli. Así que, siendo una noche de viernes, tenemos que irnos alegres, ¿no? Eh, Muy alegres. Y lo propio para ti, Rosa María, muchas gracias por tus saludos. Súper. Muchas gracias, David, por tu participación en nombre de la Corlat, por ser partícipe de este evento y también por darnos este espacio muy importante de reflexión y más con la coyuntura actual que estamos viviendo, ¿no?